Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast Horas Extras con el doctor Nino Casanelo y la voz Gonzalo Albán. Por supuesto, sus servidores aquí, César Férez Cordero, y en la producción, don Carlos Zacoto. Así que vamos a entrar en materia. Enrique Segoviano, doctor, que no le llegó el memo que tenía que venir con memo. La verdad que nadie me dijo nada. Es que la temática hoy... Culpo a producción por esto. La temática hoy Me es de... retiro el saludo al doctor Zacoto. La temática hoy es de Terminator, doctor. El saludo es la introducción, no el saludo en general. Temática hoy es de Terminator. Terminator. Sí. ¿Usted quién es? I'll be back. John Connor. John Connor. O Sarah Connor. Porque Gonzalo es Arnold. No, yo soy Skynet. Bueno, entremos en materia. Para hoy, doctor? Muy bien. Las reglas electorales, una visión de sus humildes servidores como ciudadanos de qué podría o debería ser cambiado en el sistema electoral ecuatoriano. Hay muchas frustraciones, pero una que otra cosa interesante y positiva que ha ocurrido en los últimos años, y ahora que estamos en una época preelectoral, como siempre básicamente, es una buena oportunidad, porque estamos cerca a un proceso ya oficial, para cuestionar cómo funcionan las cosas. Así que vamos a eso. La primera cosa que tenemos en nuestra escaleta, en nuestro guioncillo aquí, es la paridad de género. Algunos lo llaman inclusión forzada, otros una conquista. El hecho es que desde que se instauraron las últimas reformas que obligan a tener un cierto porcentaje de mujeres en cabeceras de lista y a tener paridad, ha aumentado la representación de mujeres. Hay más mujeres que salen elegidas a la Asamblea Nacional y ahora siempre va a haber una mujer como presidenta o vicepresidenta. La pregunta es, de nuevo, ¿es algo forzado e injusto? Y segundo, incluso con las mejoras que han habido de hecho, ¿es una representación real? ¿Estas mujeres logran encauzar las causas feministas? Compañeros. Yo parto por decir que creo que es un error que tres hombres nos dediquemos a hablar sobre algo que debería contar con la opinión de quienes al fin y al cabo son las participantes de estos procesos políticos y en donde la paridad de género ha dado lugar a que esto se dé. Sin embargo, yo considero que este proceso de inclusión, de paridad como tal, en la participación política no puede venir únicamente por una ley que obligue o que dé esta certeza, sino que también debe venir acompañado con fomento a la participación, con programas de fomento a la participación política. Y vemos ahí cómo organizaciones importantes que promueven este tipo de iniciativas han logrado que cada vez más mujeres con conocimiento, con fuerza incluso y con liderazgo puedan entrar a participar de estos procesos bajo esta formación, lo cual hay que reconocer y que no debería, repito, ser únicamente parte de la ley, sino también de potenciarlos. Porque ¿qué puede ocurrir también con las organizaciones políticas para después darle las palabras? Es que en el momento de que tengan que armar sus listas, tengan que correr a buscar cuadros que a lo mejor sean personas que ni siquiera están interesados por participar de la política. Incluso pasa esto también con jóvenes, sino que deben cumplir con esta cuota. Entonces, no está bien que de esa manera esto se dé, sino que haya el fomento para cada vez participar más. Pero ahí, por ejemplo, y eso siempre lo discutimos de cara a la estructuración de un partido, un movimiento, puedes tener tú también reglas que favorezcan la participación equitativa de hombres y mujeres incluso en la formación del proceso. Correcto. En este tema que tanto hemos hablado de militar activamente, de no poder militar simplemente para lograr una candidatura, sino que hacerlo después de cierto tiempo, contribuir ideológicamente y económicamente durante años al partido. O sea, yo creo que en ese sentido la paridad es muy, muy importante. Yo creo que ha dado sus frutos, sí. Lo señalaba César. Hoy hay más mujeres que nunca participando en la política nacional, cada vez con más relevancia. Así es. Y yo lo puedo decir, de corta data, más allá de los afectos, desafectos que pueda tener ideológicamente, digamos, unos u otros actores con respecto a ellas, hemos tenido muchísimas mujeres muy fuertes en cargos muy importantes en el país, cada vez más, presidiendo cuerpos colegiados. Y no solo del sector público, empresarial también, instituciones gremios tan importantes como la Fiscalía General del Estado. Y no solo me refiero a la doctora Salazar, recordemos que así sea por un tiempo provisional, estuvo durante un tiempo, me parece que era la doctora Rodríguez, puede ser, no sé si producción me confirma, la fiscal provisional, después que estuvo Carlos Vaca Mancheno, era una fiscal mujer, una presidenta del Consejo de la Judicatura, la doctora Maldonado en su momento. Entonces, una prefecta de las provincias, una de las provincias más representativas del país también, como Guayas. Guayas. Si ustedes van a la tasa de graduados en universidades,
Sí, ustedes van a ver cada vez más incidencia en términos de personas graduadas a mujeres con relación a Y yo te digo algo, como profesor de algunas de las universidades de esta ciudad, y específicamente de la asignatura de Administración Pública, de Política Pública y toda esta línea, ¿Has tenido alumnos pues políticos? veo, por supuesto, Claro. y casi es un 50-50 entre hombres y mujeres quienes participan de estos, Y yo te de los estos digo, espacios de formación. Lo cual es además, valioso, ¿eh? con plena integración en el sector laboral. Y yo creo que la política además plantea un escenario donde no vamos a hablar de, digámoslo así, forzar su participación. No, es darles espacio de representatividad que empieza a romper el paradigma. Yo creo que estamos todos de acuerdo aquí. Ahora, Ruth hay Palacio, mucho, doctora Palacio. Estamos todos de y hay acuerdo. mucho por hacer todavía, Sí, sí. César. ¿eh? Y estamos todos de acuerdo en que es una medida positiva entonces, pero no hay que dejar de considerar la postura contraria para responderles, para tratarla con justicia, incluso cuando creemos que defienden una posición injusta. Así es la democracia, ¿no? Y no hay que suponer que todo el mundo que piense distinto, aunque tenga una mala posición para nosotros, lo haga de mala fe. A ver, yo creo que sí es inclusión forzada, pero está bien que sea forzada, porque a la fuerza se cambian las sociedades. Es necesario hacer correctivos, que a veces pueden ser complejos, que a veces pueden ser imperfectos, pero que al final terminan dando un resultado. Y para mí la sociedad ideal no debería tener cuotas de ningún tipo, pero para llegar a esa sociedad ideal debemos imponer esas cuotas de manera racional para darles el espacio que se merecen a las mujeres y a las minorías, que en un sistema como el nuestro, que no es representativo, no tendrían otra forma de llegar. Porque hay un montón de gente que se educa, como dice Gonzalo, y hay un montón de gente que ha militado por años, pero ha sido maltratada por ser mujer o por ser de la ruralidad o por ser indígena, por no ser hegemónico, como dicen allá en la Argentina mucho. Así que es necesario, es forzado sí, pero no es para siempre una camisa de fuerza. Es de alguna forma lo que endereza la vértebra ya del cuerpo político del país y lo prepara para caminar en el futuro de manera recta. Si creemos en la igualdad de las personas, si creemos que ser hombre o ser mujer no te hace más o menos, más allá de puntuales diferencias biológicas, en esencia somos seres humanos, racionales y libres, entonces en una sociedad justa, en una sociedad buena, debería haber equidad efectiva, debería haber una representación 50-50 entre hombres y mujeres. Si esa representación no se da, es porque se está limitando a las mujeres. César, pero es porque se les ha puesto obstáculos y esos obstáculos a la fuerza deben ser derribados. Es ahí a donde nuestra sociedad debe llegar y para eso también se requiere del fomento. Y ese fomento viene con esto, ¿no? Con los programas académicos en donde la academia tiene un rol importante, pero también de organizaciones sociales que lo promuevan y fomenten, como también de la misma sociedad que cambie el chip, ¿no? De entender que estos espacios pueden también ser liderados y por supuesto, ¿por qué no potenciados y hacer y construir un país de manera conjunta en donde ese 50%, 50-50 y esa paridad se cumpla, ¿no? Y lo vimos también como un esfuerzo muy importante que se dio en la última elección, bueno, en la elección previa, en donde se cumplió la paridad entre binomios presidenciales, con lo cual yo estoy totalmente de acuerdo, lo aplaudo. Hay personas que tienen ideas contrarias a esto, pero yo creo que es algo que debe mantenerse porque finalmente se va a dar de esa forma, pero también aplaudirse y reconocerse. Y sobre todo el trabajo de quienes estuvieron detrás en esta demanda que fue presentada al contencioso electoral y que logra esto como resultado. Yo creo que entonces tú introduces algo en la conversación muy interesante. Vamos a apoyar la presencia, la participación apropiada, justa de las mujeres en la política, pero hay maneras distintas. Hay la acción afirmativa muy directa, tiene que haber una cuota de mujeres. Está el fomento, vamos a dar facilidades financieras en la educación, vamos a generar programas dedicados solo a las mujeres para fomentar que estén en la política. Y hay quienes dicen no. La acción afirmativa o las acciones indirectas que terminan en afirmación, como por ejemplo los grants, las becas y los programas de apoyo, son una intervención innecesaria del Estado. Basta con que se sancione al machista. Sancionando al machista, las cosas van por su cauce normal. Entre esa diversidad de opciones, sería interesante considerarlas. Yo, honestamente, sí voy por la acción afirmativa, pero, doctor Albán, ¿el fomento sin acción afirmativa o la sanción al machismo no serían simplemente suficientes? A ver, si nosotros vemos esto desde la política pública, no puede realizarse un esfuerzo aislado. Es decir, que no puede ser simplemente el Código de la Democracia quien lo promueva, sino que debe venir acompañado de otros esfuerzos que vengan con lo que tú muy bien has mencionado, porque eso despierta y fomenta la intención también de participar, porque puede haber una barrera que incluso tú mismo la autoimpongas y digas, yo no participo de ello, porque lamentablemente es un espacio en el que no voy a poder lograr un éxito, pero en el momento que empiezas a trabajar
de manera integral, despiertas la intención de participar y saber también que es un terreno que puede ser también colonizado por lideresas que al día de hoy las necesitamos y necesitamos cada vez más. De hecho, esta es una cuestión dinámica, ¿no? Cuando tú generas políticas de, digámoslo así, igualdad, como introducir en la participación política a las mujeres, lo que estás buscando con el tiempo es que esto deje de ser un hecho anómalo, promulgado por una política, y se transforme en el estándar. De tal forma que el paso directo de una política de inclusión bien estructurada debería ser, inevitablemente, a muchos años, erradicar esas normas porque ya lograste esa estandarización cultural. Así es. ¿Ya? Creo que hacia allá vamos. Creo que es innegable hoy que hay un papel de la mujer preponderante en los espacios de política, y creo que ya la nueva generación y esas mujeres que hoy están llegando a esos espacios, hacia donde deben apuntar es entonces a empezar a medir si esta participación se está logrando, si este estándar cultural se está cambiando, cómo afianzarlo y eventualmente llegar hacia una sociedad que ya no requiera esta inclusión. Pero hay gente Ahora, que te dice... Incluso llegando a doble binomio mujer. Pues, Correcto, Ahora, claro. hay quien te dice de forma natural, pero hay quien te dice que la acción afirmativa, de nuevo, es demasiado. ¿Por qué? Porque el interés de la República es que lleguen por méritos o voto popular siempre los mejores. Y que cuando tú introduces acción afirmativa, vas a favorecer a alguien que por méritos o votos no hubiera llegado naturalmente, y entonces le estás robando al país de que siempre vayan los mejores. A los que sostienen esa postura, la refuerzan diciendo, y miren pues, los productos de la paridad. Y te dirán, a mí me cae mal Verónica Bato, a mí me cae mal Inés Alarcón, o me cae mal la asambleísta Gisela Garzón, y podrán decir más y más ejemplos. ¿Cómo se responde a esas personas que piensan que se le está robando el país por la acción afirmativa de mejores líderes? Yo quiero referirme a algo también, y es que esto no es estático. No podemos analizarlo como que es hoy y será así siempre. Porque podemos hablar de que hoy es una medida que potencia esa participación, pero que el día de mañana puede ser que esta medida incluso puede irse retirando paulatinamente, porque ya la participación va a ser orgánica y natural. Porque esa es la intención de esto, ¿no? De medidas de este tipo, fuerte sin duda, un cambio cultural, que logran un cambio cultural. Si nosotros analizamos las organizaciones políticas, pasa con mujeres y pasa con jóvenes también, son organizaciones que nacen de un pensamiento machista en su gran mayoría, que tienen una estructura vertical en donde no escuchan pues a su militancia, sino que toman decisiones desde las cabezas, que normalmente es el mesías o es el mecenas o es el caudillo, y una serie de adeptos que le siguen la corriente frente a cualquier decisión que éste quiera tomar, pero no verdaderamente considera lo que tiene dentro de su estructura, que es sumamente valioso y que tienen talentos importantes que deberían estar participando también activamente de los espacios de esa organización. Yo le lancé una pregunta y la ignoraron totalmente. ¿Cómo no te pongas bravo, pues. Pero es que hay tantos temas para conversar, César, que esto no se resuelve con una sola pregunta. No, es que esa es la crítica. Tiene tantas matices. Nos estamos dando la mano aquí entre los tres. Matices. Nos estamos dando palmas en la espalda. Tiene razón. ¿Qué nos estamos... ¿Qué nos estamos llevando aquí? ¿O qué le estamos entregando al público? Que de paso, como tú reconoces, Gonzalo, ya es un programa deficiente porque somos tres hombres opinando esto. Pero, a ver, hay quien te dice, en un concurso yo tengo a 2 personas. Pero somos 3 hombres muy simpáticos. Alguien sacó un mejor puntaje. Ese alguien con el mejor puntaje... ¿Qué te pasa? ¿Qué pasa, Gonzalo? ¿Por qué te ríes? Ese alguien con el mejor puntaje es el que el país requiere, y le subí puntos a la otra persona. En este caso particular hablamos de por ser mujer, o puede ser por pertenecer a la nacionalidad de Montuvia, no se trata de subir puntos, César. A ver, ¿cuál es la respuesta? No estamos hablando de procesos de selección en donde solo exista la designación. Se habla de participación, de liderazgos. Es que usted está evadiendo totalmente. No, para nada, César. Es que no puede ser simplemente por puntos. Aquí te voy a responder citando al profesor Sandel. Un concepto consecuencial utilitarista de la postulación y del derecho de participación te dirá, sí, busca el mejor para el mayor beneficio de todos. ¿Sí? Pero aún ese concepto en nuestra sociedad actual, ¿sí?, está partiendo, tal y como lo hemos demostrado a través de los años, como lo hemos vivido, de una desigualdad estructural en las posibilidades de participar de esos espacios. Esa es una gran respuesta. Una proporción más hacia roles, ¿no?, hacia un velo de igualdad. Entonces, lo primero que tienes que hacer para poder lograr... han bloqueado la acumulación de esos checklists en méritos. Entonces, pero estamos llegando todos a la misma conclusión. Lo primero que pero él está respondiendo a una crítica. Lo primero que tienes que hacer tantas matices, antes de discutir quién puede ser el mejor entre hombres y mujeres, o incluso entre 2 mujeres o entre 2 hombres, primero tienes que asegurarte que hombres y mujeres con una disparidad, digamos, histórica,
patriarcal, de un sistema patriarcal, partan de la misma base. Que esté de en garantías igualdad Mira de que condiciones y oportunidades otra también. forma de llevar adelante el punto que tú das, Nino, es que como asumimos que estamos en una sociedad patriarcal, pueden haber todavía prejuicios incluso inconscientes en quienes califican. Y para corregir esa calificación prejuiciosa, introduces ese ligero puntaje extra de acción afirmativa, de yo premio a las mujeres, para evitar el desbalance. Realmente tú estás asumiendo que va a haber un prejuicio, que es lo que yo digo, y aparte Nino dice, ojo, estás calificando un montón de cosas a las que la mujer todavía no tiene pleno acceso, como los hombres, y tú corriges con la acción afirmativa. Es exactamente lo que yo sufro cuando sostengo que soy de nacionalidad montuvia y quiero participar en un concurso de mérito de oposición. ¿De qué se ríen, perdón? ¿Ah? ¿Cuál es la mofa? Bueno, Pasamos al corte comercial, por favor, doctora Loja. Que van a negar a mi abuelita Dina Layana Zúñiga. ¿Ah? A ver, Nacida y criada en San Borondón. no puedes negarla. Esto es Por supuesto xenofobia, que no, señor productora. Esto es xenofobia. Por favor. Así es. Por favor. Así es. Está bien. Yo antes de pasar al corte quiero decirle algo, señor Febres Cordero. Este tema tiene muchas matices. El responder a una pregunta y el pensar que apenas uno tiene la razón es demasiado complicado. Un saludo a la igualdad de sobre todo género. en este tema. Así que vamos analizando y conociendo las distintas posturas que los intervinientes en este espacio tenemos para poder sobre ello hacer una conclusión. Pero ¿sabes qué? Más allá de una conclusión hecha por nosotros, hecha por quienes nos escuchan, por quienes siguen este programa. Que esa es la idea. El poder llegar a una conclusión no solo nuestra, sino de ustedes que son nuestros espectadores. Y vamos en este momento a un corte comercial y volvemos. No te olvides que Horas Extras próximamente saldrá en vivo y ya regresamos. Es hora de abrir los ojos con Expreso. Plan digital anual. $20 durante el primer año. Suscríbete en suscripción.expreso.es. ¿Estás buscando promocionar tu marca? ¿Ofreces productos o servicios? Este puede ser un espacio para ti. Súmate a estas horas extras. Y estamos de regreso en Horas Extras y empiezo con una pregunta, señores. ¿Sarmiento qué es? ¡Pueblo! Pueblo. Plata. Sabemos ¿Sí? que Sarmiento es pueblo, ¿por qué? Mijo, porque está en cada mural Porque del pagó Ecuador. por la pues, pintura ¿Y para de- que diga eso. ¿Y de qué político? No, le pagaron para que él pague. ¿De qué político? ¿En qué pared del está? que usted decida. pues. Bueno, él decía de todos los ganadores, Sarmiento nunca ha perdido hasta que perdió Cintia. Normal, pues. No, porque, No se olviden. no, porque borró el mural. Pero seguramente es una pregunta Algunos que tiene quedan la por ahí. audiencia, que tenemos nosotros. ¿Quién es Sarmiento? Físicamente yo no lo conozco. Yo solo Yo lo he sé. visto en un Yo lo he video una visto. vez al pito porque le estaban bajando unos carteles del puente de la Unidad Nacional y se bajó a pitearse. Yo lo he visto. Yo tengo dos vecinos, compañeros suyos, que reparten la comida. Toda la gente se da cuenta en el barrio. No, tómalo como quieras decirlo. Pero aquí no te lo vas a llevar. Porque en este país todo... Es Pito. Sí. Pero ¿de quién? Pregunta importante. ¿De quién eras esos carteles? Ah, no ¿De sé qué, de qué no- político? Solo tenemos que irnos a la elección de ese año, pues ver quiénes estaban y claramente de todos. Lo hemos visto verde, Trabajo para amarillo, producción. morado, rojo, de todos los partidos, ¿no? Y ponte, yo lo que me pregunto es, el hombre, por ejemplo, dice, a ver, el color que más tienen que comprar en el Ecuador es amarillo, pues al menos de los... ¿Cuántos serán movimientos nacionales? ¿Serán unos 8 movimientos nacionales? El 60% tienen amarillo, ¿o no? 16 movimientos nacionales. El A ver, vamos 60% contando. tiene amarillo. ADN tiene amarillo, PCC tiene amarillo. Avanza. Avanza tiene amarillo. Ese es el color Creo más tiene un comprado. amarillo por ahí también. Claro. ¿Qué otro color tiene que comprar un Sarmiento? Confirma. Para estar listo, abastecido para las elecciones. Pero con Creo nunca ha estado, ¿no? Claro, rojo Rojo principal. Ahí. No, con Creo también alguna vez Sí. puso. Sarmiento es pueblo y en Sí, celestito. sí, sí, sí. Con Es imbatible. celeste, con amarillo, con O sea, verde algo- flex. Oye, si yo tenía miedo una vez de poner un muro en una construcción que Ajá. estábamos supervisando, porque decíamos cualquier entonces pasa este man y te lo pinta. No, y lo que hacía supuestamente de forma gratuita. Guayaquil, ciudad de colores, donde pintaba unas cosas quiche, unos perritos y unas mariposas. Tenías que mal cuidarte de gusto. Sarmiento porque te pintaba el muro. Elegante. En la mi época perro, de ¿sí me Viteri. entiendes? De la doctora Viteri. Pero mira, podemos hacer un símil quizás con Pedro Freire, ¿no? Porque también vemos aquí una carencia ideológica. Por un lado, un día Pero sin vemos, tanto color. Pues. vemos pintar paredes de una línea política y al día siguiente de otra, ¿no? En el Pero- caso de pero Freire lo igual vemos de que ultraderecha, Villavicencio. candidatizado por el Partido La Socialista derecha no después. es, aunque sí estuvo con esta gente del A acuerdo mí de Madrid, que era ¿sabes qué me gustaba ultraderechista. de él? Es que era un hombre de matices abstractos, porque te pintaba Ah. el color, ponía Sarmiento es pueblo, pero siempre estaban en contraste los ciudadanos que el man te ponía en el segundo color del partido. Claro, claro. A mí
visionario, esa era la marca. Es más, con los años, yo te aseguro que el arte guayaquileño te va a agarrar esos murales, te los va a extraer y los va a tener como obras de arte. Tú tienes un Sarmiento original de la campaña del 2021, confirma. ¿Ah? Y lo reconstruyes en Un Sarmiento, como que fuera un Picasso. Claro. Como que fuera un Picasso. Ese es un O sea, Sarmiento 2021. todo político debería sentirse ganador si Sarmiento lo pinta, tú dices. Claro, mijo. Y ¿Cómo si usted estamos se juega, perdiendo lo dinero? pinta Qué también. cojudos que somos. ¿Qué? ¿Cómo estamos perdiendo plata? Esta es información, hay que guardársela, doctor Casanelo. Usted Doctor. que habla del petit comité. Casanelo es Ya le vendió pueblo. idea a todo el mundo. Casanelo es pueblo. Claro, Casanelo es pueblo. Algún día ver. nos ha de buscar el doctor A ver, para no. pintarnos aquí, confirme. Y ver, sanciones en campaña electoral, Traigamos ¿no? un cartel que ya Sarmiento es Sanciones pueblo. en campaña electoral desiguales. Y ahí está el accionar con nombre y apellido de Juan Guarderas, pues, ¿no? Sila en juicio por precampaña a Verónica Abad por lo que hizo cuando se lanzó para alcalde de Cuenca, pero no, yo no vi, maestro, que haya hecho eso el presidente Noboa hasta que Erin Artigas se lo sacó en cara. Mira, aquí hay evidencia de que Noboa hizo precampaña. ¿Y usted por qué no lo denuncia? La justicia electoral es selectiva. A Pavel Muñoz se lo sancionó por haber hecho campaña estando en funciones como alcalde sin pedir licencia. Y eso que Correa pidió licencia para hacer campaña por su consulta. ¿Ah? Más allá de que igual usó y abusó del Estado. Bueno, A ver. lo han sancionado a Pavel y también saca en cara a Guarderas que una vez sancionó a un alcalde, creo, en la Sierra por lo mismo. Pero hay un montón de otros alcaldes a quienes nadie los toca. Y no creo que solamente sea por limitación de recursos, es por limitación de voluntades. Se quieren cargar solo sus enemigos, no hay quien vele por la justicia electoral. El CNE se vive lavando las manos, aunque a veces, porque es administrativo, sí tiene limitaciones, y el TCE un relajillo. Entonces, ¿dónde está la justicia Pero bueno, electoral? el CNE sí puede controlar. ¿Eh? El CNE puede controlar, claro que si ya hay una demanda posterior es el TCE quien resuelve, ¿no? Pero en esto nos preguntamos si es que efectivamente es algo dirigido, como bien lo mencionas, y yo estoy de acuerdo con eso, pero también si es que a lo mejor dependerá mucho de la motivación que tenga alguien por denunciar determinada infracción electoral. Porque puede tratarse también de que no es que simplemente se sanciona, sino que hay alguien que está buscando sancionar, alguien que demanda, que presenta todo y que cumple con todo el proceso correspondiente para poder llegar a eso, ¿no? Entonces, se necesita también de la voluntad y la motivación de que alguien frente a la ilegalidad, frente a la infracción, lo demande, porque no pueden estas instituciones actuar de oficio. pero ¿O sí, ojo. doctor Casanelo? También la capacidad de control. Claro que pueden, Claro que pero pueden. es la capacidad de control es importante también. Ya quitando matices. Sí pueden, quitando no todo de temas. oficio. Pero el Lo CNE puede hacer. hacerlo. Sí que lo Pero en el puede caso hacer. del contencioso electoral, ¿puede actuar de oficio? No, ahí Ellos es son una otra cosa, instancia, claro. Jurisdiccional electoral. Pero regresemos al control, que es un tema que siempre les planteo. Vamos a suponer por un minuto que lo trata de hacer el CNE. Igual es difícil. Eso sí hay que reconocerlo. ¿Por qué? Tú puedes tener un video, una foto, un mural. ¿Qué pasa si llegas a ese lugar y resulta ser que se trata de un mural de la campaña pasada, de una anterior, y no le puedes atribuir esa responsabilidad concretamente al movimiento? O que un fanático lo hizo, porque eso es lo que dice. Ya. Y ese tipo de cosas sí pasan. Mira, lo que dice producción es interesante también, que un fanático lo hizo. No, es que O sea, es lo una que- cosa es que tú como persona secundes y estés dentro de esa publicación o algo. Y en esto yo sí hago un llamado, digamos, a ver las cosas con profundidad, ¿no? Quitando los matices políticos que nos ha planteado César que son reales. Pero imagínense por un minuto que ustedes hacen el control electoral de este país y te llega una denuncia con un video adjunto donde dice, mire cómo hacen campaña en este momento. Y empiezas a indagar y dices, oiga, ¿sabe qué? Esto está en el cantón Riobamba. ¿Ya? Ok, ¿tienes capacidad de movilizarte inmediatamente para allá? ¿Tienes una delegación del CNE allá que lo puede hacer? Los mandas. Van a decir, oiga, estamos en el punto, pero le soy sincero, no alcanzamos a ver aquí el mural, probablemente es un video anterior. Desde una perspectiva técnica, te pregunto, Claro. ¿puedes sancionar? Se vuelve complejo, por supuesto que Es no. que lamentablemente, y eso es lo que la gente no alcanza a entender, una cosa es que esté en la norma y otra cosa es iniciar los procesos y culminarlos y tener todo el acervo probatorio propio del proceso. En esa tramitología, sí, se te puede ir mucho. Ahora, claro, que el control es en redes, que el control es in situ, que tienes que tener el despliegue, sí. Que efectivamente lo que dice César es cómo es que ciertas denuncias prosperan a un nivel que llegan al TCE y lo estás discutiendo y otras no. Pero la realidad es que el control electoral está sobrado en este país. ¿Por qué? Porque lamentablemente por su propia naturaleza, ¿en qué se define? Es más, vamos a pensar ahora, acabamos de tener resoluciones concretamente del TCE en una materia, una campaña que fue hace 2 años. ¿Ya? ¿Qué es lo que espera la gente de los órganos de control? Acción inmediata es imposible. Peor en el ambiente electoral porque tienes a todos los actores al mismo tiempo y todos te van a decir el otro hizo lo mismo. ¿Qué va a terminar pasando? Va a declarar nulas las elecciones. Que la realidad sea dicha,
tu capacidad de control y también la gravedad del control que tienes que implementar también va marcando. Ahora, una agenda. depende Ahora, también una- de quien demande y de las pruebas que tenga, ¿no? Si Una sin sustancia. pregunta, ¿qué hacer sobre las reglas que ya existen? Pues no se aplican. Y no hablo solo de la precampaña, sino sobre algo mucho más complicado de determinar y es la democracia interna, cuando es falsa. O sea, obviamente a nuestros ojos, cuando tenemos consenso general, o sea, voto unánime por una lista o lista única de candidatos propuesta, ¿verdad? Cuando vemos un espectáculo de alzamanos, que es básicamente siempre, o casi siempre, ¿qué puede hacer el CNE Yo sí sé dónde para tiene demostrar atacar. que ha habido trampa ahí? Yo sí sé dónde tiene que atacar, y yo se los digo a ustedes, y A ver. aplica para el CNE también. Tienes que atacar la economía del partido. Si tú modificas las reglas de cómo se financia un partido, Sanciones, luego pides modificación de cuentas reglas. claras del partido. A ver, pero ¿cómo la modificas? Ya, por ejemplo, lo hemos dicho aquí. ¿Qué pasa si la aportación o el grueso del patrimonio del partido, incluso de cara a la campaña, con la complementación del fondo electoral, tiene que ver con una aportación progresiva y recurrente de sus miembros? O sea, una discusión importante en Estados Unidos, cómo financias los partidos sí. y las campañas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si la gente sí tiene que Citizens decir, United, las ya, empresas son gente también. tú te tuviste que haber financiado por aportaciones progresivas de hasta tanta cuantía durante tanto tiempo por todos tus militantes? Entonces, ¿tienes intención o no tienes intención de construir el partido activamente y como tú lo dijiste en Me algún gusta. espacio, César, Sí, escuchar a las personas que lo componen? Yo pregunto también Era. cómo, Sin dinero no haces nada, esa es la verdad. pero ir también a la naturaleza económica de las organizaciones, como bien mencionas, Nino. ¿Cómo se financian los partidos si no es por el Fondo de Promoción Electoral? Es que ahí viene el tema. ¡Oh! Por tú muchas te das donaciones cuenta- debajo de la mesa. Por ejemplo, que no están reguladas o que las que desconoces Los cuál es su propios origen. candidatos millonarios que Por meten ejemplo. 10, 15 palos en una elección. Pero rompe totalmente con el principio de la organización, porque incluso la militancia, quienes son parte de la organización política, podrían de cierta forma contribuir a la organización política también. Así sea por un valor mínimo, Pero pero es que es, eso es la lo que- forma de financiarse. Yo te lo planteo. Ajá. Lleva el valor de aportación hacia lo mínimo. Claro. O genéralo por grupo etario, genera el sistema de pensiones diferenciadas que tienen algunas universidades del país. Pero ¿qué es Sí. lo que tiene que verse? Un aporte progresivo, un interés no de 3 meses antes de la elección, sino de los últimos 5 años para Oye, participar. totalmente de acuerdo. Y eso también corre no solamente por el aporte día a día del ciudadano militante. Siempre va a haber plata fuerte, siempre va a haber plata del empresario. Hay que cambiar la cultura de las élites de este país, que solamente, más allá de que están los pillos que meten plata para luego cobrarla. Hay otros que donan. Es que eso es lo que hay que evitar. Hay otros que donan, pero donan, así sea de manera honesta, para la campaña. Pero tú le pides plata a ellos para una escuela de formación, para un departamento de comunicación, Tú lo para has una dicho en este oficina en espacio. cada provincia. Ellos no creen en eso, no quieren dar esa plata. Hay que cambiar esa cultura. Otra cosa que para mí es importante antes de cerrar esta parte del tema es recordar lo que proponía Arauz. Andrés Arauz habló de esto, ¿no? Pero el error de Andrés Arauz para mí cuando él propuso que los militantes aporten a la RC es que cuando él hablaba de los que tienen más recursos, hablaba de los que ocupan cargos de elección popular y entonces sonaba a que los estaban diezmando. Más allá de que era una mala interpretación de lo que él dijo, si hay un error en lo que comentaba Arauz y le pido a producción que pase el video. El militante más comprometido que pueda aportar $1 al mes, si somos 280,000, podemos tener $280,000 mensuales. Y los que tienen cargos públicos, en los gobiernos locales, en la asamblea, en las vocalías de las juntas, etcétera, obviamente tienen que hacer un aporte mayor. Ok, ya lo vimos. Es que Arauz, cuando dice tiene más, piensa en funcionario público solamente. Está hablando de estatismo, incluso de clientelismo. Él no se puede imaginar que haya ciudadanos que se muevan por la actividad privada, que también aporten más. Es la visión limitada del economista pero- Andrés Arauz y en buena parte del correísmo. A ver, lo que menciona Arauz, a ver, puede ser muy cuestionado, criticado, pero puede tener también algo de sentido en el sentido de la aportación, ¿no? En el contexto de la aportación. Un ¿no? saludo para... Que debe existir, no lo conozco, gracias a Dios. Pero bueno, pero debe haber ahí una aporte, como bien lo mencionábamos, ¿no? Pero A también... nadie se le niega un saludo. Un pues, saludo. Aquí no se ¿cuándo le niega el niega un saludo a nadie. en Aquí no este se le niega el espacio, saludo a sí? nadie. Por supuesto. Por supuesto que sí. Pero no deja de ser es una forma en donde pasan las organizaciones para evitar también un fondeo irregular que el día de mañana represente para esto Pero un es problema. que ¿no? si tú tienes la trazabilidad de dónde deben venir los fondos, es más difícil pues colocar el dinero allá. Y seamos sinceros, y es algo que se ha dicho no solo en este, sino en varios espacios hace mucho tiempo. Aquí la política también es un vehículo de enriquecimiento para oportunistas que generan estructuras y más o menos las mantienen. Ajá. Y cuando llega el periodo electoral los rifan, ¿sí? Ahora, Y de una u otra manera
terminan haciendo agosto, más allá que la elección se celebra. No en es menos febrero. cierto que para eso necesitas lograr convicción, ¿no? Porque la gente sea parte de la militancia, se sienta parte de la organización Pero es que ahí al viene- punto de llegar a contribuir. Ojo, tú pasas el sombrero y es cuando pasas el sombrero cuando la gente dice, no, ¿sabes qué? Muchas gracias, me retiro. Pero es que ahí va el tema. Quien no está interesado en participar desde hace 3 años, ¿qué te hace pensar que está más interesado 3 meses antes? Yo sí te digo por qué. Porque quiere llegar sin importar lo que va a hacer allá. Claro. Entonces, el que sí viene trabajando 4 años está inmiscuido en el tema. Entonces, yo sí te digo, si tú aportas, es como los impuestos, al final del día parece mentira, pero es el mismo concepto. Tú quieres entregar tus impuestos y quieres que esos impuestos se traduzcan en servicios de calidad, seguridad, salud, educación, dependiendo del esquema Correcto. de derechos que quieras mantener. Como organización política, si no viene alguien a comprársela al último minuto y tú has aportado progresivamente y en la igualdad de condiciones con los otros, tarde o temprano tendrás tu oportunidad de hacer tu propuesta y ver si tú puedes salir beneficiado. Claro que sí. ¿Ya? Ahora, si alguien cree que no y dice, no, es que eso igual habrá el que de una u otra manera va a comprar las voluntades de otros. Ok, pero tendrá que comprar las voluntades de un tipo que durante 4 años aportó. Correcto. ¿Ya? Y ahí veremos hasta dónde este sistema no le obliga igual a llegar a acuerdos para colocar a los perfiles. Pero si no hay esa cultura de aporte, organización, incluso financiera, vemos a organizaciones políticas que el día de O sea, mañana Gonzalo, pasan penuria. Ajá. Este es de los temas más duros en Estados Unidos. ¿Ya? Tal cual. ¿Cómo te financias de cara a la campaña? ¿Dónde vienen las maxi aportaciones, los maxi paquetes de aportaciones? ¿Cuál es el rol de Elon Musk en la campaña? Todas las cosas están de cara a eso. ¿Quién financia y para qué financia? Y los gringos han llegado a ese punto donde incluso generaron todo un sistema de lobby absolutamente legal porque dejaron de tapar el sol con un dedo y decir, oye, es imposible que alguien financie algo Los sin tener un Political interés Action detrás. Committees, ¿no? Ahí Los está. PACs, que tienen sus reglas. Por lo menos saben Ajá. quién lo está financiando. Oficialmente, esos comités de acción política que recaudan altos fondos no pueden coordinar con la campaña oficial. Correcto. Ya eso es un grave delito federal. Pero igual hay Pero- quienes cuestionan la plata de los grandes empresarios, pero como dice Nino, sí hay un porcentaje importante Y de hay gente de trazabilidad clase de intereses. media, Y- de clase trabajadora, y para todos por igual, trazabilidad, y la prensa puede sacar en cara Correcto. quién está Y es metiendo plata. transparente porque Es tienes verdad. acceso a esos Acá datos no hay también eso, de ya. cuáles son las contribuciones, ¿no? ¿Qué señor. tenemos aquí? Y esa es la verdad. Te compras el partido unos días antes, te compras el escaño Lo alquilas. del partido, lo alquilas. En comodato o en ya, comandista. ves y cómo juegas y sales. ¿Y qué tenemos? Con todo el respeto. Y no voy a entrar en generalidades porque no cabe, pero tienes asambleas que son ideológicamente inviables. O sea, hay gente que no entiende por qué vota cuando vota un proyecto de ley, no entiende si su política pública es en función de más inversión, menos inversión. Así es es. gente que ha llegado ahí. Claro. ¿Cuál es la función o una de las funciones? Hay Claro, en la teoría hay clásica, excepciones. Saludos a los Un- excelentes asambleístas. En la teoría clásica de los partidos, aquí va a ser una mezcolanza. ¿Cuáles son las funciones de los partidos? Primero, organizar intereses comunes. Segundo, volverlos identificables al ciudadano. Entonces, yo sé que esta lista, este color, representa más impuestos, más protección ambiental o Que cualquier tiene cosa. principios ideológicos. Claro. Tercero, ¿verdad? Poder solventar las diferencias a la interna de esos grupos de interés a través de primarias, otros métodos de selección de los candidatos. Y hay muchos más, ¿no? En la teoría, pero ya con esos nos damos cuenta que en el Ecuador no funciona de tal forma. Creo que hay, antes de pasar a los siguientes temas, ya producción nos está regañando, hay que decir a futuro, en otro episodio, sería bueno, porque no nos va a cansar el tiempo, hablar de posibilidades como segundas vueltas a nivel local, que serían costosas, pero evitarían tener alcaldes con 20% o 30% de los votos, daría más legitimidad. Hay que hablar de los métodos de accionación de escaños. Ahora, hay gente que extraña al método TONT, que no es de Hunt, que conversamos ya. la vez pasada. Así es, Tonto. porque eso da una mayoría viable. Pero mucha gente que no- ¿Sabías que Trust al revés es Rust? mucha gente, Pinky cerebro. pues. Pinky, mucha gente que extraña ese método y que dice que el Webster no ha dejado que Lazo y Noboa gobiernen, se quejaba pues cuando Correa era presidente y sacando menos del 60% de los votos, se llevó una mayoría calificada en la asamblea de 100 cerca de 100 asambleístas de los 130 y pico. Entonces, ¿qué pasó? Es a conveniencia, pero hay que estudiar Mira, eso. a mí El me otro- gustaría que en un portal web, que en una página web de alguna organización política, tú puedas acceder a toda la información vía transparencia y conocer cuáles son los aportes que está recibido y cómo los ha utilizado en pro de su organización política. Por al fin y al cabo hay fondos públicos ahí y adicionalmente también los fondos de los aportantes. En este momento A esa el doctor transparencia Mauricio debemos llegar. Alarcón Salvador, a quien le mandamos un saludo, Gran tiene que saludo, estar Mauricio. pidiendo que llegue el gran saludo, grant un del saludo. cielo Saludo, para claro. poder. Yo sé que hay que ir a hacer ese proyecto, doctor, lo vamos a apoyar. Yo sé que eso es costosísimo, pero algún día. Pero Saludo para la FCD. no me acuerdo cómo se llama. Era un consultor. Saludo.
El otro día lo entrevistaron en Ecuavisa. Puede ser Dusdebes. No, no es Dusdebes. Bueno, pero básicamente ¿Así se pronuncia? Dusdebes, no. claro. Es un apellido, por No sé supuesto, si pero era no sé él. si es él. Ustedes lo han mencionado, se me fue el apellido ahorita. Pero decía, si producción nos ayudó con el video, él decía que es muy importante y me parece Oye, una... paréntesis. Vieras la cara de la producción ahorita. Me dice que no sabe. La voz de Dios. Alguien que no sé quién es. Por favor, producción, lo pone. Un abrazo. Un saludo para el desconocido. Un saludo. Y fue muy bonito No, lo no que lo ha dijo. desbloqueado en Smash Pero todavía. bueno, volvamos al guión. Cuéntenos. Bueno, pero lo que dijo y me pareció muy interesante es la posibilidad, por ejemplo, un pequeño cambio interesante es, ¿qué tal si se vota asambleístas en la segunda vuelta? También. Ya, para que logres un presidente más cohesionado. Que con a su mí bloque. no me gusta eso. Ah. En Francia tienes algo parecido. Para evitar la cohabitación, que de hecho es lo que parece que les podría tocar si es que se colapse el gobierno centrista que quiere poner Macron. Para evitar la cohabitación, ¿qué hacen? La votación para el Parlamento debe ser pocas semanas después de la votación para la presidencia. Cosa que haya un mayor peso para el ganador de la presidencia en poner a sus miembros en el Parlamento y tener un gobierno Interesante viable. escenario ese ahí, Ya. ¿eh? Yo prefiero eso a segunda vuelta, que no creo que garantice que se eliminen los otros partidos, pero podrías terminar con algo bien distorsionado, no vas a tener diversidad Pero se hace política. más podría- Que tiene algo bueno la Y diversidad tienes política. razón, porque podría hacerse el proceso legislativo, elección legislativa, no de la misma mano de las elecciones presidenciales, ¿no? Entonces tendrías ya algo más de claridad de quién está a cargo del De pronto Ejecutivo. haces los nacionales, ¿sí? Junto a la elección de segunda vuelta. Ahora, hay También. otros métodos interesantes que son de democracias parlamentarias, así que no traduce perfectamente, pero por ejemplo, en Alemania, en Italia, los métodos mixtos, en Alemania, ya, tú tienes los distritos y tú tienes la votación por listas, ¿verdad? Y se va sumando. En Italia van más allá. Para crear mayorías, no es que si tú has sacado menos distritos que tu voto proporcional lo compensas con las listas para llegar a tu proporción real. Claro. En Italia te suman encima de todos tus distritos todo tu voto de las listas y aparte hay métodos para darle un premio al partido más grande. O sea, hay formas de jugar con esto que son Correcto. más sofisticadas que simplemente votemos en segunda vuelta. Y de nuevo, creo que eso sería bueno para profundizarlo con un invitado quizá en otro episodio. Entonces no hablamos solo de cambios o reformas al método de asignación de escaños, sino también del método de elección. Estamos hablando de posibilidades que sin duda pueden mejorar o incidir en que esa composición legislativa, al fin y al cabo, termine siendo Oye, mucho más fácil para la Y gobernabilidad. una ¿no? última cosa, para no tener en este tema, antes de entrar a los últimos dos datitos, asuntos que vamos a tocar. Me gusta lo que hacen los alemanes, que lo cambiaron hace poco, de hecho. Si tú allá ganas en 1 o 2 distritos, pero nacionalmente no has sacado un porcentaje de votos, antes era 3, ahora creo que 5, no te dan esos escaños. No existe. ¿Ya? A menos de que ganes, si no me traiciona la memoria, en por lo menos 3 distritos. Eso sería bueno para evitar los partidos de 1 o 2 asambleístas que terminan siendo unos vendidos que van desesperados a buscar sumarse a la Ay, mayoría. ay, ay. ¿Ah? Ay, ay, ay. Esos partidos de 1 o 2 asambleístas aquí Ay, no ay, son ay. buenos. Sí, César, ¿quién te hizo tanto daño a Alemania? No, estoy felicitando a los alemanes. Mi problema es con este país. Has comido, Pero ¿y ustedes vieron esa última elección? has en comido Alemania? carne de tigre el día de hoy. No, obviamente hay un montón de fachas que han ganado. ¿Cómo? La ¿Y alternativa. está feliz por eso, César? No, por eso no estoy feliz. No Eso es un puede tema ser, distinto. pues. Eso Tome, es un tema tome colita, distinto. tome colita. Pásale una colita. 10 centavos el vaso, tome colita. Distinto. Ok, bueno, antes de que pierda los cabales aquí en horas extras, no me pagan por Pero una daños que pueda interesante causar. discusión, Ajá. sin duda, que esperamos sea de utilidad para nuestra audiencia. Candidatos investigados por delitos pueden postular hasta tener sentencia condenatoria ejecutoriada. Una Abogado, conclusión muy Claro que rápida sí, porque tenemos si poco no tiempo. han perdido sus derechos, pues. ¿Por qué no? Y eso hay refuerce que esa idea. Hay que tenerlo claro, ¿no? Una de las posibilidades es una sentencia penal. De hecho, ¿qué escenario es el que no hemos vivido en este país los últimos 5 años? ¿No? Hemos visto todo, ¿no? Candidatos censurados, candidatos condenados. Pero mientras no esté ejecutoriada la sentencia, mientras esta sentencia no esté en firme, mientras no se hayan agotado los recursos, en el caso en materia penal, al menos la apelación y el extraordinario de casación, si es que ha sido interpuesto, pues ese candidato tiene pleno goce de sus derechos políticos. Y además, una vez que es candidato, eso lo vimos en el caso del ex vicepresidente Bucaram, cuando se candidatizó a la Asamblea, pues además tiene una suspensión de los procesos en curso, ¿no? Dino, eso es el plano penal, pero es el plano político. Un candidato que ha sido previamente censurado por su ejercicio como servidor público Pero en alguna censurado función. a nivel de Asamblea. Censurado a nivel de la Asamblea Nacional. Sí, claro, ya lo hemos visto, es el problema del exministro Carrillo, pues, ¿no? Que finalmente no pudo posesionarse. Finalmente no, y es clara la norma, o sea, de elección popular o no, no puede. De hecho, eso debería ser cambiado, ¿no? Estamos hablando de la censura, inhabilitación por 2 años para quien sea condenado en juicio político. A ver,
les permiten ser candidatos, no les permiten asumir el cargo. Eso es una ofensa al voto del pueblo, sobre todo cuando pasan cosas como el caso de Carrillo, donde tu suplente se cambia de partido, ¿ya? Así. Y en el Era caso Carrillo, de Zapata Carrillo. podría pasar eso, por eso le pasó a Carrillo. En el caso de Zapata está de puede candidato. pasar eso, es correcto. Ya. Hay una especulación. ¿Qué pasa si Zapata gana y se cumple el plazo de la inhabilitación? ¿Puede asumir su cargo después? Es una posibilidad abierta, pero hace la ley compleja, hace la ley rara. Hay dos soluciones. La dura y fea, que es, ¿sabes qué? Te inhabilitamos y te prohibimos correr para un cargo de elección popular. La versión moderada de eso es, yo diría que más bien la censura simplemente prohíba un cargo de nominación, ¿ya? O sea, te voto del ministerio y ya no puedes ser nombrado por el presidente para nada, pero sí puedes ehacer un cargo por el voto de la gente. Pero Esa es igual la solución más vas suave. contra los derechos políticos A de la ver, persona. en el caso- La hay censura incide en ello. En el caso Pero hay del menos. exministro Carrillo, Ujú. me parece que él interpuso una AP. Me parece que le interpuso en su Pero momento no le con el sirvió. doctor García. Ya, pero aquí viene el tema. Sí. Yo no sé si interpuso extraordinaria protección, que eso va ante la Corte Constitucional, Ujú. o si en su efecto de pronto la Corte la escogió en su momento como un caso para analizar más adelante. Y sería interesante escuchar un pronunciamiento. Porque Por supuesto. tal y ¿Está como lo pendiente vimos- todavía? O sea, es lo que no me acuerdo si es que presentó extraordinaria protección o si la Corte en algún punto la escogió, porque ahí puede la Corte plantear un precedente sobre este tema y establecer si es que la censura en asamblea, que además es de corte político, eso hay que tenerlo claro, Correcto. es una de las grandes discusiones sobre el juicio político. Cuando a ti te censura la asamblea, te están censurando con un criterio político, de más votos. ¿Sí? ¿Y por qué lo digo? Porque ¿qué tal si esa persona que está terciando para una dignidad mañana representa a la nueva mayoría? Que ha de una u otra manera sucedido en voluntad a esa asamblea que en su momento lo censuró. Y prevaleció él como la nueva cara de la política. ¿Por qué no podría postularse? Entonces yo sí creo que a lo mejor la Corte Constitucional, si tiene la oportunidad, puede hacer el señalamiento, la De puntualización pronunciarse sobre de ello. si cabe en cargos de elección popular. Pasa esto también con un ex candidato al Consejo de Participación Preferiría que lo Ciudadana. cambiemos por enmienda o reforma de la Constitución, pero si la Corte habla, la Corte habla. O sea, si la Corte lo alcanza a revisar en esa garantía jurisdiccional y se quiere pronunciar, sería interesante. Nos agota bastante. Pasa algo Preferiría similar, la gente de pasa algo los similar con David asambleístas. Rosero del Consejo de Participación Ciudadana, a quien no le permitieron asumir como consejero Se le suplente. enmienda. Así que hay algunos casos por analizar sin duda. Esperemos Mm. la Corte pueda pronunciarse sobre ello. Muy Y bien. hasta aquí llegan estas horas extras, querida audiencia. Nada más. Próximamente en vivo. Dame cámara, por favor. Dele cámara, dele cámara. A ti, que nos ves domingo a domingo, que ya te suscribiste y que además nos das like, prepárate a verlo a Gonzalo en vivo en nuestras próximas emisiones. A César y a tu servilleta también. Tu servilleta, dame cámara, dame Dame cámara. cámara, dame cámara. Estamos esperando tus comentarios. Sabemos que el primer tema que tratamos es bastante controversial y en cierta forma es inapropiado que tres hombres lo tratemos, pero también creemos que nosotros en estos espacios podemos hablar a quienes no estaban dispuestos antes a escuchar estos argumentos. Al final, nosotros realmente queremos escuchar y leer sus críticas o su apoyo siempre a las órdenes. Dame cámara, por favor. Somos parte de tu domingo y esperamos seguirlo siendo. Así que síguenos viendo en esta misma edición y próximamente en vivo para poder compartir mucho más análisis de coyuntura que sin duda será de tu interés. Nos vemos el próximo domingo. Hasta luego. ¡Chau, chau, 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 chau!